Como comenté, al mencionar las características del tejido epitelial, la matriz que rodea las células o matriz extracelular es escasa. Por el contrario, hay abundante matriz en el tejido conectivo. ¿De qué está compuesta la matriz extracelular? Por un lado, posee fibras, colágenas, reticulares y elásticas. La foto del mesenterio muestra en naranja y gruesas fibras colágenas, las delgadas azules, fibras elásticas de elastina. Las fibras reticulares de colágeno 3 se pueden identificar con técnicas especiales, por ejemplo, usando nitrato de plata. La plata precipita sobre estas fibras, que se ven como una red tridimensional, como se observa en las dos fotos de abajo. Esta red constituye un soporte para distintos órganos, como la laringe, el vaso, ganglios linfáticos, hígado, riñón, entre otros. Además de las fibras, en la matriz extracelular hay moléculas de distinto tamaño, que conforman la sustancia fundamental. Proteoglicanos, que son hidratos de carbono con proteínas, glicoproteínas, que son proteínas glicosiladas, iones, calcio, sodio, bicarbonato, cloro, gases, oxígeno, dióxido, glucosa, hormonas, factores de crecimiento, todas sustancias esenciales para el funcionamiento de las células. Una parte de la matriz extracelular forma la membrana basal, que relaciona al tejido epitelial con el tejido conectivo. Las células del tejido muscular y nervioso también están rodeadas por membrana basal, más delgada. En la foto de arriba se ve la membrana basal señalada con la flecha rosa. En el caso de la mucosa traqueal, que por el gran depósito de fibras colágenas sobre la membrana basal, esta queda engrosada. Una de las funciones de la membrana basal es servir de anclaje y andamio para la formación de un epitelio, como si fuera un riel en donde se insertan las ventanas, que serían las células. Otra función es la de generar o separar compartimentos. Por encima de la membrana basal el epitelio, por debajo el tejido conectivo. Funciona como filtro ya que controla el pasaje de sustancias y también participa en la señalización entre células, permitiendo el cambio de forma de las células, la proliferación celular, la diferenciación de una célula precursora en la célula diferenciada y el movimiento de las células. No es fácil identificar la membrana basal con microscopía óptica. Con tricrónico de Mason se ve como una línea azul siempre en el lado basal del epitelio, por ejemplo, en los túbulos renales. Existe una técnica histoquímica llamada ácido periódico de Schiff, o PAS por sus siglas en inglés, que marca la membrana basal de color magenta. La foto del medio muestra túbulos renales de un paciente con una alteración, y por eso la membrana basal se ve irregular y engrosada. A la derecha se muestran glándulas del colon. La línea delgada marca con la flecha rosa es la membrana basal. La técnica de PAS también colorea glicoconjugados neutros, en este caso mucus, de estas glándulas. Si uno hiciera una ampliación de los componentes de la membrana basal, podría identificar dos partes: una lámina basal pegada al epitelio y una lámina reticular cercana a las células más comunes del tejido conectivo, que son los fibroblastos. La lámina reticular tiene aspecto de red. La idea no es que se aprendan todas las moléculas que componen a la membrana basal, sino que vean lo compleja que es y las diversas funciones que cumple. La lámina basal posee glicoproteínas como integrina y laminina, que son PAS positivas, es decir, que se colorean de magenta con la técnica de PAS. También hay fibras colágenas de distinto tipo. En la lámina reticular hay fibras reticulares y elásticas. Presten atención a los colores. Las glicoproteínas y algunos tipos de fibras colágenas son producidas por las células epiteliales. Por otro lado, las fibras reticulares y las elásticas son sintetizadas y secretadas por los fibroblastos. En la membrana basal hay gran cantidad de proteoglicanos, macromoléculas higroscópicas,
es decir, que captan agua, esencial para los procesos biológicos. En definitiva, tanto el epitelio como el tejido conectivo participan en la formación de la membrana basal. Otro de los tejidos que veremos es el tejido conectivo. A diferencia del tejido epitelial, el conectivo está formado por células separadas e inmersas en abundante matriz extracelular. En su gran mayoría, el tejido conectivo es de origen mesodérmico. El tejido conectivo se lo clasifica en tres. Tejido conectivo propiamente dicho, que a su vez se divide en laxo y denso. El esquema muestra un detalle de tejido conectivo laxo. Este posee una gran variedad de tipos celulares como fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, células adiposas y glóbulos blancos. Estos últimos se escapan de los vasos sanguíneos para hacer frente a los patógenos. Hay pocas fibras colágenas, elásticas y reticulares. Lo opuesto ocurre con el tejido conectivo denso, en donde abundan las fibras y solo hay fibroblastos. El segundo tipo de tejido conectivo es el modelado, que abarca tendones y ligamentos. Los tendones unen músculo con hueso para transmitir la fuerza de contracción y mover, por ejemplo, un brazo. Los ligamentos unen hueso con hueso. El tejido conectivo modelado es como un denso, pero bien ordenado, con las fibras colágenas dispuestas unas al lado de las otras. Por último, el tejido conectivo especializado, que incluye al cartílago y al hueso. Como dije, el tejido conectivo laxo posee variedad de células. Algunas son permanentes y otras migran desde otros órganos por el torrente sanguíneo. Esto es así porque el tejido conectivo laxo es un sitio de reacción inmune ante los patógenos que atraviesan el epitelio asociado al conectivo. Dentro de las células permanentes están las células mesenquimáticas. Ellas son células precursoras de otras como por ejemplo de fibroblastos. Este tipo celular, las células mesenquimáticas, abundan en el tejido embrionario. En los tejidos adultos hay células mesenquimáticas, aunque es difícil su identificación. Los fibroblastos son las células responsables de fabricar las fibras del tejido conectivo. Poseen un núcleo eucromático, es decir, claro, con nucleolo marcado que indica gran expresión génica. Su citoplasma es escaso, de forma estrellada. Se dividen con facilidad dando más fibroblastos, y cuando la célula madura, algunos autores lo llaman fibrocito, que sigue sintetizando matriz, pero no se divide mitóticamente. Para facilitar vamos a usar los dos términos de manera indistinta. Otro tipo celular en el tejido conectivo laxo es el macrófago. Esta célula posee gran actividad fagocítica. Vean las vacuolas digestivas. Es una célula grande, muy activa, que proviene de monocitos de la sangre. Los mastocitos o células cebadas poseen núcleo central y en su citoplasma gránulos de heparina, que es un anticoagulante, histamina, que aumenta la permeabilidad capilar, y factores quimiotácticos. Todas estas sustancias son moléculas proinflamatorias que atraen glóbulos blancos como eosinófilos y neutrófilos. Los mastocitos se activan durante una respuesta inflamatoria, alergia por ejemplo, y liberan el contenido de sus gránulos causando edema. Curiosamente, los basófilos de la sangre poseen los mismos gránulos. Otro tipo celular es el adipocito. Es una célula grande con un núcleo pequeño, aplanado, poco citoplasma y una gran cantidad de ácidos grasos en su interior. Son células con reserva energética.
Y por último, tenemos a las células migrantes, que provienen de los vasos sanguíneos y por diapedesis atraviesan la íntima capilar e invaden al tejido conectivo. Por ejemplo, tenemos a las células plasmáticas o plasmocitos, que fabrican anticuerpos. Estas poseen un núcleo excéntrico con cromatina en forma de rueda de carro, citoplasma basófilo, violáceo, por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que estas células sintetizan proteínas, que son los anticuerpos. Los neutrófilos poseen un núcleo multilobulado y citoplasma con gránulos rosados y violetas. Estos gránulos poseen enzimas que neutralizan patógenos. Los eosinófilos poseen un núcleo bilobulado y gránulos grandes rosados en su citoplasma. Son células típicas de alergia y parasitosis. Y los linfocitos poseen un núcleo grande, esférico y poco citoplasma. Intervienen en la inmunidad innata y adquirida. Volveremos a ver todas estas células cuando veamos tejido sanguíneo. Para resumir, las células mencionadas aquí conviven en el tejido conectivo laxo aguardando la entrada de bacterias, hongos o parásitos y así poder combatirlos. En esta diapositiva se resumen las funciones del tejido conectivo propiamente dicho. Una de ellas es dar sostén y relleno a los órganos. El laxo por sus características le da movilidad, el denso le da resistencia ante estiramiento o distensión del órgano. Provee nutrición, ya que por el tejido conectivo atraviesan muchas sustancias. Permite el almacenamiento de lípidos en los adipocitos, de agua, proteínas, sales o gases. Brinda protección por los glóbulos blancos y células de defensa que contiene. Y por último, permite la cicatrización de los tejidos, ya que es capaz de fabricar fibras colágenas luego de una herida. Estas fotos corresponden a tejido conectivo laxo y denso. La de la izquierda, a bajo aumento, muestra una glándula rodeada de tejido conectivo laxo y luego denso. Recuerden cómo se distinguen. El laxo, muchos núcleos de células distintas y pocas fibras. El denso, muchas fibras y núcleos de un solo tipo celular. A la derecha se ve un aumento del conectivo laxo. Pongan pausa y traten de identificar las células según las características que les mencioné antes. La F es por fibroblasto, la PC es por célula plasmática, la L por linfocito. Vamos a ver ahora al tejido conectivo especializado que incluye al cartílago y al hueso. El tejido cartilaginoso, como todo conectivo, posee células y matriz extracelular abreviada con ME. Se lo clasifica en tres: hialino, elástico y fibroso, que difieren principalmente en la matriz. El hialino es el más común. Su nombre se debe al aspecto vidrioso al estado fresco. El elástico tiene abundantes fibras elásticas coloreadas de marrón con orceína y algunas fibras colágenas. Forma parte de pabellones auditivos u orejas, las trompas de Eustaquio que comunican el oído con la faringe y la epiglotis, que es una tapita que cierra la glotis para evitar que los alimentos ingresen a la tráquea cuando tragamos. El último es el cartílago fibroso, con muchas fibras colágenas coloreadas de azul. Está presente en meniscos y discos intervertebrales y amortigua la fuerza de compresión. Solo vamos a ver en detalle al cartílago hialino. Este constituye el esqueleto de vertebrados en la etapa embrionaria, forma anillos en la tráquea y bronquios y así evita su colapso y es la parte blanda de la nariz. Pongan pausa y lleven su mano a la garganta. Sentirán los anillos de la tráquea. Por detrás está el esófago. Ahora sientan la parte ósea de su nariz y la cartilaginosa más blanda. El cartílago hialino también está presente en las articulaciones de los huesos, reduciendo la fricción.
en los discos epifisarios que participan en el crecimiento óseo y en los extremos de las costillas. Para resumir, la función del cartílago es ser un sostén flexible y elástico que permite el crecimiento de los huesos, reduce la fricción y resiste la compresión. La foto muestra en detalle la histología del cartílago hialino. Está rodeado de un tejido conectivo llamado pericondrio, que provee la irrigación al cartílago. Debajo del pericondrio se ubica el cartílago en crecimiento y contiene condroblastos. Blasto indica célula precursora. Estas células inmaduras tienen gran capacidad proliferativa y son las responsables de sintetizar y secretar los componentes de la matriz extracelular. El resto del cartílago posee condrocitos o células maduras que contienen reservas energéticas en forma de glucógeno y lípidos. Estas moléculas se lavan durante el procesamiento histológico y por eso se ven espacios en blanco en el citoplasma del condrocito. El condrocito tiene capacidad de seguir sintetizando la matriz para mantenerla. En ocasiones está aislado y en otras forman grupos isógenos porque provienen de una misma célula que se dividió. Cada condrocito está rodeado por una cápsula basófila que se ve violeta con hematoxilina eosina. Corresponde a la matriz sintetizada principalmente proteoglicanos. Estas moléculas captan agua, lo que le da la hidratación al tejido. A medida que avanzamos en la edad, la producción de la matriz decae, el cartílago se deshidrata y deja de cumplir su función de evitar el rozamiento. Por eso duelen las articulaciones. En las hernias de disco también hay deshidratación y dolor. La cápsula del condrocito delimita un espacio llamado laguna, y allí está el condrocito. Rodeando cada grupo isógeno hay abundancia de proteoglicanos y colágeno. Esto se llama área territorial. Entre los grupos hay menor cantidad de proteoglicanos. A esto lo llamamos área interterritorial. Tengan en mente el color violeta de la matriz cartilaginosa cuando se colorea con la coloración hematoxilina eosina. El otro tipo de tejido conectivo especializado es el tejido óseo, que forma parte de los huesos. La función más evidente es la de sostén, piensen en nuestro esqueleto. Pero también el hueso es protector. El cráneo protege al encéfalo, la caja torácica a los pulmones y al corazón. El tejido óseo también es un buen reservorio de calcio y fosfato. Por ejemplo, el calcio es removido cuando las aves ponen huevos o durante el embarazo de los mamíferos. El calcio es esencial durante la contracción muscular y participa en la excitabilidad de neuronas, en la coagulación y secreción de hormonas. El fosfato es un excelente buffer, forma parte del ATP, de nucleótidos y de otros compuestos orgánicos. Las células principales del tejido óseo son los osteoblastos, que secretan la matriz mineralizada. Por su composición, que veremos en un ratito, esa matriz es eosinófila. Compárenla con la matriz del cartílago. Las células maduras son los osteocitos, encargados del mantenimiento. Y por último, los osteoclastos, que son macrófagos que permiten la resorción de la matriz. La matriz extracelular posee dos componentes, uno inorgánico de cristales de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita y otras sales, y un componente orgánico, principalmente de fibras colágenas, pocos proteoglicanos y fosfatasa alcalina. Esta enzima es la que permite la formación de cristales de fosfato de calcio. Rodeando el tejido óseo está el periósteo, que es un tejido conectivo por donde ingresan los vasos sanguíneos, y también posee células precursoras. Los huesos largos poseen una cavidad medular que está revestida por endostio, que también es un conectivo con células precursoras. La formación del hueso u osificación puede darse en forma directa, que es la llamada intramembranosa, como los huesos del cráneo, a partir de mesénquima, o indirecta, con un molde de cartílago,
como es la endocondral. Así se forma nuestro esqueleto. En esta diapositiva observamos un hueso largo como el fémur. Los extremos se llaman epífisis, la región media diáfisis. A todo el hueso lo rodea el periósteo. Por dentro está la cavidad medular revestida por endostio. Esta cavidad contiene a la médula ósea, ese tejido que fabrica células sanguíneas. La foto muestra dos tipos diferentes de hueso. El hueso esponjoso, con organización en forma de trabéculas. Este hueso no tiene osteonas. Y el hueso compacto o laminillar, que tiene una organización más estructurada y se debe a la presencia de osteonas que veremos en detalle. Miren el esquema de la derecha. Muestra la constitución del hueso compacto o laminillar. Traten de identificar unos cilindros. Esas unidades discretas son las osteonas, también llamadas sistemas de Havers. Cada osteona posee un conducto central o conducto de Havers por donde corren vasos sanguíneos y nervios. Estos están de color rojo, azul y amarillo. Busquen los dos conductos de Havers paralelos que tienen los vasos dibujados y vean cómo se interconectan transversalmente. A estas conexiones las llamamos canales de Volkmann. Alrededor de cada conducto de Havers hay osteocitos en forma concéntrica. También hay fibras colágenas ordenadas que forman laminillas concéntricas. La dirección de estas fibras cambia entre laminilla y laminilla y cambia así su refringencia. Esta disposición en laminillas le da el nombre laminillar al hueso. Los osteocitos están conectados unos con otros mediante prolongaciones citoplasmáticas dentro de canalículos que atraviesan la matriz. Esta conexión es fundamental para su nutrición. La matriz es calcificada, dura e impermeable, e impide la difusión de sustancias desde y hacia los vasos sanguíneos que provienen del periósteo. Vean que debajo del periósteo hay laminillas paralelas que forman el sistema circunferencial externo. Observen el esquema central, que muestra un cuarto de una osteona. Traten de identificar las lagunas, que es el espacio a donde estaban los osteocitos. Busquen los canalículos y el conducto de Havers. Vean el límite de la osteona. Se llama línea de cemento. Después de este límite habrá otra osteona con su línea de cemento, o laminillas viejas como residuos de osteonas que han sido desarmados por osteoclastos, que tienen función macrofágica. A estos residuos se los llama sistema intersticial. Les tiene que quedar la idea de la constante actividad y remodelación del tejido óseo, aunque aparenta no es para nada un tejido inerte. Recuerden las funciones importantes que cumple este tejido. Esto lo resalto porque como actividad práctica van a ver un preparado por desgaste de tejido óseo laminillar de mamífero, que se hace cortando una delgada capa de hueso y lijándola. Luego se la monta en un portaobjetos y se la observa por transparencia. Allí no van a ver nada vivo, no podrán identificar células, solo la matriz mineral. Pero tengan en mente lo que había cuando el hueso estaba vivo. El hueso compacto es inconfundible. La presencia de osteonas lo delata. Incluso se puede identificar en huesos fósiles como los de la pata de un T-Rex. En este caso se realizó la observación con un microscopio de luz polarizada. Se ven las osteonas de distintos colores. Esto se debe a que los cristales reflejan la luz polarizada de manera diferencial. También puede observar osteonas en hueso compacto de parietal de otro dinosaurio. Este preparado es por desgaste también, pero observado con un microscopio común, similar a lo que ustedes verán. Miren qué curioso, nuestro hueso parietal no es de hueso compacto, sino de hueso trabecular. Vemos en la foto debajo, coloreada con hematoxilina eosina, que no hay osteonas. Esto sí es un preparado histológico convencional, con la salvedad que previo a ser cortado con micrótomo, el hueso fue decalcificado para eliminar su dureza.
La matriz ósea se ve rosada y los núcleos violetas planos que están dentro de la matriz son los osteocitos. Si veo núcleos más ovoides alejados son los osteoblastos. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas que se encargarán de la resorción ósea, es decir, de la destrucción del tejido óseo viejo que liberará minerales hacia la sangre. Los osteoblastos luego fabricarán más matriz ósea y luego se encargarán de su remodelación. Vamos a ver el tejido muscular. Está formado por células alargadas, que son denominadas fibras musculares. Hasta ahora nos referíamos a fibras a las proteínas del tejido conectivo. No se confundan con las fibras musculares, que son células. Estas células están orientadas con su eje mayor paralelo a la dirección del movimiento y están rodeadas por tejido conectivo que provee irrigación e inervación. La función del tejido muscular es la de la contracción. De este modo se puede desplazar o mover un animal o cambiar la forma de sus órganos internos. El origen del músculo es mesodérmico. Existe una terminología especial para el tejido muscular. Sarcolema es la membrana plasmática. Sarcoplasma es el citoplasma. Sarcosoma son las mitocondrias. Retículo sarcoplasmático es el retículo endoplasmático liso que funciona como reservorio de calcio, esencial para la contracción muscular. En todas estas palabras el prefijo sarx significa carne. Otra palabra que van a escuchar es miofilamentos, que son polímeros filamentosos de actina y miosina. Estas son proteínas que participan en la contracción. Hay dos tipos de tejido muscular: liso, presente en vertebrados e invertebrados, y estriado. Dentro de este tenemos el transversal, que está tanto en vertebrados como en invertebrados, y el oblicuo, que es exclusivo de invertebrados. El músculo liso debe su nombre a que no posee estrías o bandas. La forma de la célula muscular lisa es ausada, es decir, con los extremos afilados. Posee un solo núcleo ubicado en el centro de la célula. Presenta proteínas típicas del músculo como actina y miosina, pero estas no están ordenadas y por lo tanto no forman miofibrillas. Ya vamos a ver qué son más adelante. El músculo liso es responsable de mantener el tono muscular mediante contracciones prolongadas, como sucede en las arteriolas. En otros órganos, las contracciones rítmicas provocan la peristalsis, importante para el movimiento de la comida en el intestino. Vean el video 1, peristalsis. En algunos órganos, las células musculares lisas están aisladas, en otros forman capas o túnicas, como las arteriolas, foto blanco y negro. En el intestino, estas túnicas están muy desarrolladas y se contraen de forma antagónica, originando movimientos peristálticos. En contraposición, el músculo estriado, que permite el movimiento del esqueleto, está formado por células cilíndricas muy largas, con numerosos núcleos, ubicados en la periferia de la célula justo debajo de la membrana plasmática. Otra diferencia es la presencia de bandas transversales o estriaciones regulares. Las dos fotos de arriba muestran parte de 3 células musculares en corte longitudinal con bandeado. También se ven los núcleos periféricos. En la de la izquierda también está señalado un núcleo aplanado oscuro de fibrocito. En cambio, los núcleos de la célula muscular son ovalados, claros, con nucléolos. Las dos fotos de la derecha muestran un capilar sanguíneo en el tejido conectivo que rodea las células, que es importante para su nutrición. Con esta técnica no se ven, pero allí deberían encontrarse las terminales nerviosas que controlan la contracción muscular. Con más aumento se pueden distinguir dos tipos de bandas, la banda A oscura y la banda I clara. Dentro de la clara hay una línea Z. Esto se ve en la foto circular. Alrededor de los núcleos de la célula muscular hay espacios claros con un asterisco en donde se concentran las organelas. Pegado a este núcleo
en la foto hay un núcleo de endotelio capilar y en fila numerosos glóbulos rojos anucleados por ser de mamífero. En un corte transversal de las células musculares se ve el contorno circular de las mismas. En la foto de abajo a la izquierda se ve una célula muscular completa y 5 incompletas. Traten de distinguir los núcleos de la célula muscular y de fibrocito. Ocupando todo el citoplasma o sarcoplasma se ven unos puntitos que corresponden a miofibrillas, como si fueran lápices en una lata vista de arriba. Cada miofibrilla, si la miro de perfil, tendrá el bandeado claro-oscuro. Las miofibrillas concentran lactina y miosina de forma ordenada, lo que le otorga una contracción rápida y voluntaria al músculo estriado esquelético. Existe también músculo estriado visceral, por ejemplo en la lengua y el primer tercio del esófago, relacionado con el habla y la deglución. La organización del músculo esquelético es mucho más compleja. Por ejemplo, el antebrazo tiene dos músculos, el bíceps y el tríceps, que al contraerse permiten la flexión del brazo. Si observo el detalle al bíceps, voy a ver que este músculo está formado por fascículos rodeados de tejido conectivo. Vean paquetes de color lila. Cada fascículo es un conjunto de células o fibras musculares. En el esquema se ve sobresaliendo una fibra muscular rodeada de tejido conectivo delgado. Observen los núcleos periféricos justo debajo de la membrana plasmática o sarcolema. Y en el sarcoplasma numerosas miofibrillas rodeadas de retículo endoplasmático liso que acumula calcio necesario para la contracción. Si saco de una célula una miofibrilla, vería que es como un lápiz bandeado. Miren la banda A u oscura con una banda H pequeña y la banda I clara con una línea o disco Z oscura en el medio. Cada miofibrilla está formada por miofilamentos de actina y miosina superordenados. En la banda A hay superposición de actina y miosina y por eso se ve oscura. En la banda I solo hay actina y por eso se ve clara. La superposición de miofilamentos se encuentran en fase entre miofibrillas vecinas y eso es lo que le da el estriado transversal a la fibra muscular. La disposición paralela de miofibrillas dentro de la célula muscular le da el estriado longitudinal a la fibra muscular. Presten atención a lo que se observa al cortar transversalmente a la fibra muscular. Lo que se ve es un puntillado. Piensen cómo sería ese puntillado si corto a la altura de la banda A o a la altura de la banda I. El músculo estriado transversal está presente tanto en vertebrados como en invertebrados. En cambio, el músculo estriado oblicuo es exclusivo de algunos invertebrados, entre ellos los gusanos redondos como nematodos y anélidos y algunos moluscos. Vamos a ver las diferencias con el músculo estriado transversal. Primero, el músculo estriado oblicuo posee células uninucleadas. A veces el núcleo es central, otras veces es periférico. Los miofilamentos de actina y de miosina se ubican de manera oblicua a la línea Z. En el músculo estriado transversal lo hacían perpendicular a la línea Z. Miren el esquema. La línea amarilla es la línea Z. Las rayas rojas delgadas representan a las actinas y las rojas gruesas a las miosinas. Observen el ángulo que forman los miofilamentos con la línea Z. El bandeado oblicuo le da un aspecto helicoidal a la célula muscular y le confiere gran extensibilidad. Piensen cómo se estira una lombriz de tierra al moverse. Otra diferencia es que los miofilamentos no forman estructuras discretas como miofibrillas, sino que están homogéneamente distribuidos ocupando toda una región de la célula muscular. Las dos diapositivas siguientes contienen fotos de cortes histológicos de lombriz de tierra. La foto a bajo aumento muestra un corte transversal. Se ve en el interior el tubo digestivo abreviado TD, sistema excretor en forma de metanefridios o MT, y una gran cavidad interna o celoma. La pared corporal está señalada con un óvalo negro. Comenzando desde el exterior, se ve una epidermis formada por un tejido epitelial simple cilíndrico con células mucosas,
cuya secreción se acumula formando una cutícula proteica. Debajo, una pequeña capa de tejido conectivo y luego una capa de musculatura circular que posee fibras dispuestas concéntricamente, como haciendo círculos. La contracción de estas fibras reduce el diámetro de la lombriz. La otra capa muscular es longitudinal, porque las fibras están dispuestas a lo largo de la lombriz, siguiendo su eje longitudinal. Estas fibras atraviesan la pantalla y en este caso están cortadas transversalmente, como se muestra en la foto con recuadro rojo. La contracción de estas fibras acorta el largo de la lombriz. Vamos a cambiar el tipo de corte para que tengan noción de cómo están organizadas las fibras musculares en la pared corporal de la lombriz. Las fotos corresponden a cortes longitudinales. La epidermis se ve igual, pero ahora las fibras de cada capa están cortadas diferente. La capa muscular más externa, que es la circular, está cortada transversalmente y por eso vemos fibras musculares con forma elíptica. Miren la foto de la derecha con más aumento. Cada fibra está rodeada por tejido conectivo. En una célula se ve el núcleo periférico y en toda la periferia se ve rojizo por la acumulación de actina y de miosina. Vean en detalle abajo a la derecha, la zona central de la célula no tiene miofilamentos. Estos solo están en la periferia y se ven zonas oscuras y claras alternadamente. Comparen este corte transversal con el de la diapositiva 17. De perfil se ven tiras o bandeado oblicuo. Esto último es evidente también en las fibras de la capa muscular longitudinal. Si hago un zoom, en esta capa se ve el bandeado oblicuo, señalado con la flecha turquesa. ¿Cómo distingo el músculo estriado de vertebrados del de invertebrados? Repasemos el de vertebrados. Recuerden la cantidad de núcleos, que la actina y miosina forman unidades discretas llamadas miofibrillas. Esto no sucede en invertebrados. El esquema blanco y negro representa una porción de la miofibrilla en 3 dimensiones. Tracen los 3 ejes cartesianos X y Z. En el plano YZ y en el plano XZ se ven las bandas oscuras y claras. La banda oscura A tiene miosina como línea negra gruesa y actina como línea delgada. La banda Y tiene actina anclada a la línea Z en forma de zigzag. Corten transversalmente la miofibrilla, es decir, en el plano XY. Esa sección es la única que no tiene bandeado, solo se ven puntitos homogéneos. Hagan el mismo trabajo en el esquema de la derecha, que representa una parte de la fibra muscular de lombriz. En el plano YZ se ve bandeado transversal, similar a lo observado en el músculo anterior. Ubiquen la banda A e I. Fíjense que en la banda A, las líneas gruesas verdes corresponden a la miosina y las delgadas a la actina. La línea Z se ve rosa. Miren el plano XZ. La línea Z forma una diagonal y los miofilamentos no forman un ángulo recto con esta línea Z como ocurre en vertebrados. En este plano se ve el bandeado oblicuo. ¿Qué pasa con el corte transversal? O sea, el plano XY. ¿Se ve un puntillado homogéneo? No. Veo zonas con actina, zonas con miosina y actina, una zona con miosina y así sucesivamente. Es decir, que en el corte transversal se ve un bandeado también, banda A, banda I. Esto no pasa en el músculo de vertebrados. Independientemente del tipo de estriación, la forma de contracción es similar. En los libros van a encontrar cómo es la estructura y función de la célula muscular estriada de mamífero. El esquema de arriba muestra una parte de una miofibrilla en donde se ve el bandeado, banda A rosado, banda I blanco, con la línea Z central en negro. Por definición, el sarcómero es la unidad estructural y funcional de la miofibrilla o del músculo estriado. Va de línea Z a línea Z. Si amplío lo que contiene un sarcómero, vería en celeste como zigzag la línea Z, que es en realidad un disco Z si lo veo en el espacio. A este disco Z se le anclan o unen los miofilamentos finos de actina en verde. Estos miofilamentos de actina F son polímeros de actina G o globular, como si fuera un collar de perlas doble.
alrededor de las actinas hay otras proteínas, tropomiosina, como una cuerda delgada rosa, y troponina, un complejo de 3 proteínas que fija calcio cuando hay calcio libre en la célula y provoca el movimiento de tropomiosina para dejar descubiertos unos sitios en la actina a donde la miosina se une para iniciar la contracción. Los miofilamentos gruesos son los de miosina, en rosa, cadenas dobles, cada una con una cabeza que tiene un sitio activo de pegado al ATP y otro sitio que se une a la actina. Hay otras proteínas estructurales más, pero no vamos a detallar. Debajo a la izquierda hay 3 líneas punteadas que representan cortes a 3 alturas distintas del sarcómero. El primero sobre la banda I, el del medio cercano a la banda H, y el último donde se solapan actina y miosina. Observen el punteado en cada uno. Ahora que vimos la estructura, vamos a comprender la función, es decir, el mecanismo de contracción muscular. Este se basa en el modelo de filamentos deslizantes. Antiguamente se creía que los miofilamentos se acortaban y se alargaban. Hoy se sabe que esto no es así. Mientras el músculo está relajado, los discos Z están separados unos 3 a 4 micrómetros. La superposición de miosina y actina es poca. La banda I o clara es ancha. Si a la célula muscular le llega una señal nerviosa, mediante un neurotransmisor le indicará a esa célula muscular que deba contraerse. Esta señal provoca la salida de calcio del retículo sarcoplasmático y un aumento de calcio en el sarcoplasma. El calcio se une al complejo troponina que mueve a la tropomiosina. Se liberan así sitios para que la miosina se una a la actina. Con gasto de ATP, la cabeza de miosina se mueve y desplaza a la actina hacia la banda H. Esta banda se va a ir angostando. Los discos Z se acercan también, y así el sarcómero se acorta. Los sarcómeros se van acortando con delay, si no harían fuerzas opuestas, y así se acortan las miofibrillas y la célula muscular. Si deja de haber señal nerviosa, el calcio se secuestra en el retículo sarcoplasmático y se bloquea el sitio de unión de la miosina a la actina. Se relaja el sarcómero de manera pasiva. Tienen un video para poder comprender bien el mecanismo de contracción muscular.